protegido. Volvió. Young. ¿Ven? Hola, espero que estén súper bien el día de hoy. Hoy voy a intentar hacer un video que es un poco distinto a los vlogs, pero igual es como un vlog. Y es que en esta tarde, que estoy muy libre, quiero que me acompañen a hacer los pasatiempos que tengo y que me alejan un poco del celular. Bueno, no son todos mis pasatiempos, eso aclarándolo primero. Sí son pasatiempos que he aprendido a que me alejen del celular. ¿Y eso por qué? Porque como ya les había contado hace unos cuantos videos atrás, yo pasaba muchas horas en el celular cada momento libre que tenía en el día, en el baño, en el transporte, en la casa, en la noche, en la mañana, al despertar. En todas partes, siempre que podía usaba el celular, incluso cuando estaba con amigas o con familia. Ahora con el tiempo he ido bajando mucho la cantidad de la pantalla que uso. Todavía uso bastante el celular y me da vergüenza mostrar la cantidad de horas que tiene la pantalla, pero es mucho menos que hace unos meses, así que ese es un gran logro. Y hoy tenía ganas de pasar la tarde tranquila sin estar pegada al celular. Y como estos días ha hecho mucho calor, me dan menos ganas de salir, como que solo quiero estar encerrada en mi casa, en el primer piso ojalá, porque en este piso suele hacer más calor que allá abajo. Y bueno, de pasatiempos, como ya les he contado, tengo muchos. No soy constante con ninguno, todos los voy probando en distintos tiempos, en el rato libre que tenga. A veces simplemente no quiero hacer nada y quiero estar acostada viendo algo en la tele o en el compu. Pero los que planeé hacer hoy, yo siempre anoto todo. Lo que planeé hacer hoy es pintar con acuarela, leer un poquito y hablarles del libro que estoy leyendo, que es como algo que estoy haciendo en casi todos mis videos. Estudiar un poco porque, como vieron en el video anterior o de hace unas semanas, volví a estudiar japonés y me divierte estudiar. Jugar Heartopia porque ya sé que dije lejos del celular, pero ese es en la tablet, así que no es estar en el celular. Dibujar un poco en digital, pero eso es porque debo unos wallpapers que tenía que entregar. Así que más o menos ese es el panorama de hoy. Va a ser una tarde tranquila en la que voy a estar haciendo mis típicos pasatiempos. Por supuesto les voy a mostrar a mis perritos porque son la constante de mi canal. Y de hecho aquí está el Nino. Ahí está el Nino. Se siente un poco asustado. No sé por qué, pero algo lo asustó, así que está escondido, protegido y buscando cómo sobrevivir a este miedo que creo que fue una mosca. Así que eso, son pasatiempos dentro de casa y en una tarde, así que no voy a estar mucho rato haciendo ninguno de ellos, pero espero poder terminar las cosas que me puse en esta lista. A mí me encanta organizar las cosas que hago y siempre estoy con distintas listas, pero siento que así puedo funcionar porque como no soy buena improvisando, necesito tener una estructura para saber qué seguir, aunque no la cumpla al 100% y tampoco soy estricta con seguir horarios o distintas cosas, pero me encanta tener algo que me ayude a planear, ya sea el día, la tarde, los videos y así. Ah, y una cosa antes de empezar con los pasatiempos, miren, volvió a su casa, la recuperé, fue terrible. Nunca tomen líquidos cerca de un notebook. Yo no tenía un notebook hace mucho tiempo porque tenía este computador de torre que, como les conté, se lo presté o di a mi hermano para que él lo use para jugar. Pero como yo estuve mucho tiempo con este computador de torre, yo solía tomar líquidos cerca del computador porque tampoco nunca se me caía nada. Y esta vez lo que fue que se me cayó un poco de Pepsi en el Mac. Fue terrible, el peor susto y la peor forma de iniciar el año, pero yo dije que mi año inició con el año nuevo chino y con el año nuevo chino llegó mi Mac otra vez. No coman ni tomen líquidos cerca del computador, que después se les cae algo encima, ya sea en el teclado si es que tienen uno de torre o encima del notebook y todo se echa a perder y todo se quema tan rápido, es increíble. Me pasa por no usar casi nada tecnológico. Pobre niñito. Quiero poner la luz otra vez. Disculpen, me había ido un poco porque fui a almorzar. Porque es que quiero hacer pasatiempos lejos del celular. Eso es porque
paso mucho tiempo en el celular y siento que mientras más estoy en el celular, menos vivo. Por estar en el celular no hago las actividades que tengo ganas de hacer, por ejemplo, estudiar un poco más, practicar la pintura en acuarela, que la he dejado botada otra vez, leer los libros que quiero leer, etcétera, etcétera. Entonces por eso es que digo pasatiempos lejos del celular. Pero tampoco estoy demonizando estar en el celular, por si acaso. Que lo quiero aclarar porque en el otro video que hice, que llegó mucha gente, que no es la gente que me ve usualmente, malinterpretaron muchas cosas. Yo no quiero satanizar nada, simplemente estaba contando que leer me alejó un poquito del celular y esta tarde es lo mismo. Es para estar un poquito más lejos del celular, pero no evitándolo porque no se puede vivir sin él. Es un instrumento que se usa diariamente y no usarlo al final es alejarse del sistema en el que vivimos. Y no se puede no usar. Por ejemplo, cómo me comunico con mis papás, con mis amigos o con quien sea, no puedo alejarme del celular. Pero lo que puedo hacer es que el celular no sea mi vida e ir haciendo distintas cosas. Como tengo libre esta tarde, como les conté hace un ratito, quiero ir haciendo distintas actividades pero no centrarme muchas horas en ninguna porque tengo ganas de hacer varias. Y bueno, de pasatiempos lejos del celular, yo tengo montones, se me ocurren muchos. Uno de esos es jugar, bueno, se puede jugar en el computador, en las consolas, en las tablets, en lo que sea. Ahí te alejas un poco de esto, de estar en la pantalla del celular. Entiendo que también son otras pantallas, pero de alguna forma es distinto porque estás usando tu cerebro para avanzar en un juego. Siento que es bien distinto a lo de pasar muchas horas, por ejemplo, viendo TikTok. Y es lo mismo que pienso, por ejemplo, con ver YouTube. Yo actualmente casi no veo TikTok. Lo que más veo es YouTube y es contenido que yo quiero ver. Es que eso pasa mucho. Tú en YouTube escoges lo que quieres ver y en TikTok te van apareciendo cosas que ni siquiera pensaste que querías ver. Ya, bueno, está eso de jugar. Otro es, obviamente, leer, dibujar, pintar, tejer a crochet o a palillo, hacer algún ejercicio. Por ejemplo, yo de pasatiempo también tengo el ballet, solo que no lo voy a hacer aquí en la casa. Escribir en un diario, crear cositas en un scrapbook. Generalmente se me ocurren más pasatiempos que son artísticos, que es lo que más me gusta hacer. Y bueno, empezando con eso, quiero primero pintar en acuarela porque tengo ganas de volver a practicar. Como soy novata en la acuarela, no quiero hacer ningún tipo de ejercicio difícil. Simplemente quiero divertirme pintando. Y bueno, para pintar voy a buscar en el compu qué puedo pintar porque ahora mismo no se me ocurre nada. Y cuando recién estás empezando sirve mucho practicar, no desde la imaginación, sino que copiando para ir probando la técnica. Voy a usar solo este pincel, a este pincel le voy a ir a poner agua ahora. Y simplemente, como tiene agüita, tú lo vas apretando y lo pones encima de las pinturas. Y ahí te va saliendo el color. Creo que lo que quiero pintar es un paisaje. No estoy segura aún, pero veamos qué cosita linda sale en Pinterest. Siempre me sirve mucho de inspiración mirar Pinterest y ver qué se puede hacer. Como ven, dejé botado este pasatiempo. Siempre me pasa. A ver, ¿qué puedo pintar? Encontré un dibujo, pero lo voy a variar. Voy a poner al Nino ahí. Este es el dibujo. Y quiero poner, en vez de un osito, al Nino. Que a propósito, el Nino está enfermo. O sea, está asustado. Así lo conté. Bueno, ahora está más asustado. No quiere estar dentro de la casa. Le pasa esto generalmente cuando escucha alguna mosca. Porque detesta el zumbido de las moscas. Pero ahora ya lo llevó en extremo porque la mosca que escuchó fue ayer. Seguramente esto es de puro regalón que es. Pero igual pobrecito. Siempre tengo el problema de que todo lo dibujo muy grande para el espacio. Bueno, voy a pintar primero el fondito. Voy a usar este papel. Lo lamento por ser tan improvisada, pero voy a usar este papel para mezclar las cosas. Aquí está el mezclador. Este lo hice yo. Ya lo he contado 1000 veces que lo hice yo, pero estoy muy orgullosa de haberlo hecho. El fondo es como un cremita.
Es bien difícil intentar hacer un tono similar. Pero supongo que este se parece un poquito más. Es naranjo. No, yo lo quería más rosadito. Miren, aquí me equivoqué un poco pintando un poquito de más. Entonces voy a chamullar. Damn, me olvidé de la mantequilla. No puede ser. Olvidé poner la mantequilla aquí y ya no se puede poner. Ya casi. Ya casi. Y el negro. Aquí está. ¡Tarán! No quedó tan bonito, pero fue divertido. Y solo me tomó así como... Según esto fueron 9 minutos, pero creo que fueron como 15 minutos haciendo esto. Y fue muy divertido. Siento que así como que muy bonito no me quedó. Pero con la práctica se va dibujando más. O sea, con la práctica vas mejorando más. Tengo ganas de llenar este cuaderno en este primer semestre con un montón de dibujos ahora sí. Algo que me gusta de lo que he estado practicando en pintar en acuarela es que no me obligo a que salga perfecto. No me he obligado en nada a que salga bonito y eso me permite lanzarme a hacer cosas, porque no sé si ustedes son así también, pero yo soy muy perfeccionista y por ser perfeccionista también me evitaba hacer cosas porque no quería que me salieran mal. Entonces en eso de que no quería que me saliera mal, terminaba no haciéndolo porque encontraba que era mejor no hacerlo, a fallar. Mientras estaba pintando me acordé,
de que, ¿se acuerdan que yo estaba viendo un reality coreano que se llama Singles Inferno? O también, ¿cómo es que se dice? Paraíso para dos, creo que es en español. Disculpen, olvidé el nombre. Cielo para dos era. Bueno, ¿se acuerdan que lo estaba viendo? Ya, terminó y tuvo un bad ending para mí. Tuvo un bad ending porque la pareja que más me gustaba no se quedó junta. Pero después sacaron unos episodios más que era como el especial de San Valentín. Lo sacaron un sábado y yo me lo vi todo ese mismo día. No lo pude evitar, estoy loca. Pero todo el día me estuve viendo ese reality. No paré porque fueron como 7 u 8 capítulos aparte. Pero el capítulo 3 o el 4, no recuerdo cuál, era el de mi pareja. Resulta que quien me gustaba con quién era Con y Gon, creo que así se dicen los nombres. Pero me gustaban ellos dos juntos. Pero ella terminó escogiendo a otro porque el Egon se puso muy tonto en su forma de actuar y obviamente ella iba a escoger a otro. Y pasa que al final ella no se quedó con el otro, que era Sangmin, que era justo el que menos me gustaba de todo el reality. Y en el especial los hicieron rever los mismos capítulos entre todos, súper incómodo, porque ¿qué pasa si habían unas parejas y veían que tu pareja coqueteaba con otro? Súper incómodo. La cosa es que viendo ese capítulo, tanto Egon como Gon se dieron cuenta de que sí se gustaron en ese entonces. Y por eso después tuvieron una cita como en una especie de karaoke, parecía como karaoke restaurante, no sé, porque había mucho ruido de fondo. Y parece que sí están juntos. Toda esa vuelta para decir que al final terminó bien para mí como espectadora. Esa era la pareja que más me gustaba. Después no me gustaba ninguna pareja. O sea, me parecía tierna la de Yejin con Yu Young, creo que se llamaba. Me parecían muy tiernos. Pero la otra de Hisun con el que es Subin, Hisun con Subin, me gustaba, pero tampoco tanto. Encuentro que fue muy aburrido que les dieran tanto tiempo en vez de darle a Yejin con Yu Young, creo que era que se llama. Porque estos últimos que mencioné, son más chistosos, en especial el hombre. Sale con unas cosas tan locas que es más divertido de ver. Lo otro era como ver un par de tórtolos. No sé si les pasa eso. A mí me pasa mucho viendo series, leyendo libros cuando son de romance. Me divierto mucho cuando los personajes no son pareja. Pero en el momento en que llegan a ser pareja, ya lo encuentro aburrido. Ya lo encuentro aburrido de seguir, como que no... ¿Dónde está la chispa? No me parece divertido. Me gustaba más cuando ellos se gustaban e intentaban pasar cosas para estar juntos. Estaba toda esa tensión. Pero en el momento en que son pareja, ya me aburro. Creo que por eso me gustaron mucho estos libros de época, porque son libros en los que no llega a pasar mucho. Es como que hay sentimientos, pero no vas más allá. Por eso tengo ganas de leer Orgullo y Prejuicio. Recuerdo que una crítica que leí de Orgullo y Prejuicio, aparte de que decían que era un libro en el que todos iban a la casa de todos, la otra crítica que leí era que nunca se daban un beso, ni se tomaban de la mano, ni nada romántico. Eso es para mí. Eso me encanta. Así que tengo muchas ganas de leer Orgullo y Prejuicio también. Y hablando de leer, ahora voy a leer un poquito. Estoy leyendo, como ya les conté, Ana Karenina. Todavía lo sigo leyendo. Y este es mi cuaderno de apuntes que ya les había mostrado. Pero todavía me queda un montón. Quiero ir a leer afuera porque... para salir un poco de mi pieza. Mi pieza no es todo el mundo. Pero me cuesta salir de mi pieza. Siento que ahora estando aquí y tan cómoda, porque aquí es súper cómodo, no tengo ganas de hacer nada. Por eso voy a cambiar un poco el plan y les voy a mostrar mi partida de Heartopia. Heartopia es un juego al que llegué simplemente por publicidad que me aparecía en Instagram y en TikTok y en todas partes en realidad. Y yo así como... ¿y por qué me sale publicidad a mí si yo no juego nada aparte de Animal Crossing? Porque ya ni siquiera juego los Sims. Como ven, ahora dejé de tener el computador de torre, entonces ya ni siquiera juego a los Sims. Entonces dije, ¿por qué me sale eso a mí? Y lo que yo no sabía era que era tan divertido y bonito. Voy a mostrar. Son esos los bonitos. Miren qué bonitos.
Bueno, voy a hacer mis misiones diarias y lo siento, quizás no es tan divertido de verme jugar. La otra vez me pidieron mi UI, creo que así se dice, para decirles cuál es mi usuario para que juguemos juntos, pero como que siento que quiero tener este juego para mí. Ni siquiera estoy jugando con amigas, es como que quiero estar sola en el juego. Quizá mi costumbre por jugar sola, porque en los Sims juego sola, en Animal Crossing juego sola, en todo juego sola. Entonces quizás tiene que ver más con que tengo una costumbre a estar solita. Miren, esta es mi gata. Esa es mi gata. Ah, gracias. Oh, le tengo que dar comida. ¿Ven? Ahí está. Le vamos a dar de esta. 2. ¿Ven? Y ese es el juego. Tengo ganas de tener perritos, pero primero te hacían tener gatos. Un baño. ¿Y cómo la baño? Perritos. A ver. ¿Por qué son solo perritos? ¿Y este perrito cuál es? Que está bullado. ¿Qué pasó, mi amorcito? Ven por acá. Creo que vuelvan un ratito para calmarlo. Está muy asustadito. No sé por qué se me fue todo el fleco que me había hecho. El niño sigue muy nervioso, así que no he podido grabar mucho ni hacer mucho. Estaba más preocupada de él. Creo que va a ser más que nada una tarde cuidándolo. Ahora está acostadito arriba. Espero que se relaje un poquito. Y yo voy a terminar la tarde dibujando. A propósito, les dejé un video para todos los miembros para contar el cambio que quiero hacer a nivel de membresías de ahora en adelante. Lo voy a contar ahora también, pero hice un video ahí porque quería que todos se enteren antes de hacer el cambio. Supongo que este video ya va a estar subido en marzo, así que el cambio ya va a estar. Y el cambio es que a partir justo de marzo va a cambiar el método de membresías. Está la membresía Zuru y la Zuru Friend. La Zuru cuesta como $1 y la Zuru Friend cuesta como $2.50, más o menos. Y en la Zuru va a tener acceso a todos los videos antiguos, emojis, insignias y siempre que les respondo primero el comentario, probablemente encuestas o cositas así que publique que son para los miembros en general. Generalmente las encuestas las hago en el canal de difusión de Instagram, que me pueden seguir aquí si es que tienen ganas. Y la diferencia es que los Zuru Friends ahora ya no van a tener un wallpaper mensual, sino que van a tener un video mensual. Yo me acuerdo que antes tenía puesto que para todos los miembros había un video que era para miembros. Ahora solo van a ser los videos antiguos para los miembros Zuru. Y para los Zuru Friends, los videos antiguos, todos los beneficios de los Zuru. Pero también un videito nuevo mensual solo para ellos, que va a ser como muy relajado, no tan estético probablemente. Todo más tranquilo y no cuidado.
y ese cambio va a ser desde marzo. Todo es a raíz de que yo quiero abrir mi tienda digital donde voy a vender ilustraciones y distintas cositas de mis ilustraciones, y por eso ya no quería estar haciendo wallpapers, porque precisamente quiero vender wallpapers. Y bueno, debo 2 wallpapers para los miembros de enero y febrero y tengo que hacer algo ahora. Estaba pensando en hacer versión wallpaper ese que acabo de dibujar en acuarela, entonces ahí es uno, y el otro dibujarlo ahora mismo. Y bueno, por si termina aquí, muchas gracias por ver, muchas gracias a los miembros del canal por apoyar mi canalcito, y si quieren ser miembros pueden apretar aquí abajito en la cajita de descripción. Abajo del video sale unirme y ahí pueden ver si es que quieren ser miembros. Me entró algo en el ojo. Si es que les acomoda ser miembros o no. No hay ninguna presión con si no lo pueden ser. Y como les dije por Instagram, generalmente hablo en el canal de difusión. Y eso, nos vemos la próxima semana. Ojalá, porque estoy intentando grabar un montón de videos para tener videos durante marzo. Ya sabrán por qué. Y eso, vamos a dibujar. Intenté hacer un efecto de acuarela, pero que claramente no se nota en la cámara.